Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, y yo soy Paco Vendala. Y seguimos con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Bueno, buenas tardes. Aquí estamos. Estamos para hablar hoy de un tema complicado. El Sí, tema de señor. Asturias es muy complicado. Sí, señor, porque seguimos de la mano de José Piñeiro Maceiras repasando su libro El terror rojo y la guerra de España, SND Editores, un libro que está marcando ya pauta, que dice lo que otros nos dicen y gracias a ti, José, pues vamos teniendo un adelanto. Por supuesto, en el libro dices muchísimas cosas más, por eso hay que comprarlo, pero vamos teniendo este adelanto y esta pequeña síntesis de algo terrible, el terror rojo. Pepe, ¿ha habido algún terror parecido a este? Me refiero en la historia moderna, no en la antigua y demás que no sabemos. ¿Qué opinas? No, yo creo que lo digo también, y además creo que me lo has preguntado. Hombre, en guerras civiles difícil. Habría que compararlo lo que ocurrió en la zona roja con con un terror rojo, como fue el terror rojo de la guerra civil rusa, y con el terror revolucionario de la Revolución Mexicana, ¿no? Ya, De la guerra civil después consiguiente lo que se llamó la Guerra Cristera, de claro, 1926 a 1929. claro, Yo creo que aquí se llegó a extremos peores, en primer lugar porque el sistema que se había plasmado, si puedes pensar o si se puede estimar así o se puede cavilar, como fue el de la guerra civil, el de la guerra de la Revolución Mexicana y el de la guerra civil rusa, claro, prácticamente son coetáneos, ¿no? Porque ya, unas de 1911 hasta 1929 y prácticamente la guerra civil, la revolución rusa es de 1917 y la guerra civil hasta 1922-24, claro, también más o menos, prácticamente coinciden, ¿no? claro, Una revolución de terror rojo llevado a cabo pues teniendo en cuenta las ideas de Lenin y sobre todo las ideas pues, que se habían puesto de manifiesto para reprimir la comuna en Francia en el siglo XIX, etcétera. Y además porque una cosa evidentísima, la legislación de guerra no protegía a las personas en las guerras civiles. El Convenio de claro, Ginebra no protegía, claro, protegía en las guerras internacionales cuando las dos partes habían suscrito el Convenio de Ginebra, cosa que, no, claro, que Convenio de Ginebra y después también los protocolos de la Haya, lo que fuera, ¿no? Pero claro. no ocurría lo mismo en las guerras civiles. Las guerras civiles se empiezan a proteger realmente con los convenios de Ginebra de 1949. Ya, ¿Eh? visto. Aquí entraron en vigor, yo creo que se publicaron en el año 52, en Ya, 1952. Por lo tanto, en nuestra guerra civil lo que existe es mucha propaganda política, ya, de la cual participa ahora mismo el gobierno español, claro, está enfrascado en una guerra civil, pero esto a la larga le va a ser en perjuicio del Partido Socialista, porque el claro, claro. mayor responsable de las muertes en el lado republicano, que estaban totalmente olvidadas, consultando la historia detenidamente, es el Partido Socialista o sus Visto, visto. Claro. terminales sociales, como puede ser la sindical, la UGT o los Juventudes Socialistas, ¿no? Incluso podría Está decirse claro. que el PC y el PS en la guerra civil es el partido más que socialista, el partido de la sangre, ¿no? Claro, efectivamente, sí, señor. Me gusta esa frase. Seguimos entonces, Pepe, seguimos con Asturias, cosas terribles. Bueno, esa frase que me ha quedado grabada, esa especie, digamos, de odio africano, algo tremendo, pero que define también nuestra forma de ser. España tiene sus virtudes, pero tiene también, evidentemente, sus defectos. Adelante, Pepe, seguimos en Asturias. El terror rojo en la guerra de España. José Piñeiro Bueno, Maceiras. pues ahora nos vamos a referir a comentar, el centro socialismo de Asturias fue Sama de Langreo, Claro, que es Langreo, ¿no? Concejo de Langreo, un minero formidable, buena gente, buena gente. La verdad que los mineros son buena gente, pero en aquella época estaban aducidos por el socialismo y sobre todo por el socialismo revolucionario, ¿no? ah, Entonces podríamos decir que Langreo podría ser, pues una de los enclaves más importantes del socialismo, yo creo de toda España. Incluso, según un informe que ya hemos comentado anteriormente, el general Arana consideraba que en algunos de estos concejos asturianos no había reemplazo de quintas porque no querían los alcaldes. Parecía claro, una cosa muy similar a lo que ha ocurrido también con los alcaldes últimamente de Cataluña, que tampoco han cumplido la normativa estatal en algunos aspectos, ¿no? Pues esto mismo ocurrió anteriormente en algunos concejos asturianos, ¿no? Y claro, natural, y como sabemos, el líder
el representante de ese socialismo, Belarmino Tomás, que fue presidente del Concejo y, digamos, de esa especie de Concejo independiente soberano, que fue el Concejo de Asturias y León durante los últimos días de la dominación republicana, antes de que fueran dominados, pues, pues Belarmino Tomás, su residencia, su domicilio era Sama de Langreo. Ya, Y en ya. Sama de Langreo, lógicamente, existieron en la Guerra Civil existen todavía, tres minas Ajá. abandonadas por aquel entonces, ya no hacían labores actuales porque eran importantes. Alguna de ellas tuvo más de 50 operarios en el primer tercio de siglo, en los cuales se cometieron unos homicidios horribles, se tiraron varias personas, incluso vivas, a los pozos mineros, por pozos muy difíciles de extraer la gente, porque se tiraron incluso por las chimeneas de ventilación de las minas, ¿no? Con Joder, lo cual no sabemos lo que pueda haber dentro, claro. porque realmente eh, la Comisión de Escautivos en el año 46, en 1946, una carta que le manda al general Franco, dice que Asturias tiene 15.000 familias mártires. Joder, qué barbaridad. ¿Y dónde están esos mártires, no? Claro, claro, claro. Qué Yo no barbaridad. digo los que estén ahí todos, pero desde luego, ahora sí, vamos a ver, fueron tres pozos pineros, la Angelita, Sí, voy la a Quemada ponerlos. A ver, vamos a ver. y el Pinar del Ala. Efectivamente, aquí tenemos la Angelita. Ahí está el pozo llamado la Angelita, 18 metros de profundidad, por donde se tiraban las personas abajo. Qué barbaridad. Ahí lo Algunas tenemos. vivas, ¿eh? Algunas vivas, qué barbaridad. Fíjate que es un pozo terrible, una sima terrible y prácticamente no tiene mucha circunferencia, ¿no? Claro, claro. Imagínate esto, las personas que fueron tiradas allí, pues naturalmente debieron pasar la misma angustia que soportaron las personas que fueron tiradas en el pozo de la mina de Camuñas en Toledo, ¿no? Efectivamente, que está Además es de la perfecto. misma profundidad, exactamente. Claro. Bueno, eran también la mina de Camuñas, pues lógicamente tal vez más angosta, porque era incluso podría venir de la época de los romanos, Sí, aunque hubo labores durante el siglo XX, labores mineras, ¿no? claro. Esta es terrible, ¿no? Y después estábamos La de Pinar, la del Pinar, que fue la más terrorífica de todas, aquí que la es esta, tenemos. fíjate, es una ventilación, es prácticamente Sí, una ventilación de la mina. Pues claro, para es ese un día, hoyo, es un hoyo prácticamente, exactamente, se ¿no? hicieron a ver cómo se sacó, porque estas personas se intentó y se llegó a afecto después de liberar Asturias en el 38, la Cruz Roja de Oviedo extrajo muchos cadáveres de aquí, ¿no? Pero Ya, están todos, ya, porque incluso las referencias periodísticas que has hablado de centenares y centenares ya, qué del barbaridad. Pilar del Ala, son aproximadamente 100 cadáveres los que se pudieron haber extraído, de la Angelita y de eso de la Quemada sobre unos 20 cada uno, ¿no? Qué barbaridad. Eh, Fueron tirados a estos pozos personas detenidas que habían sido detenidas algunas en León y en Palencia, sobre todo en la zona del Bierzo, personas que cuando se retiraron las tropas republicanas empujadas por las columnas Ajá. gallegas que hablaban solo gallego, los nacionalistas gallegos, Sí, sí, es verdad. le pasa como a la conferencia episcopal, que no Sí, sabe de ahora, que no sabe lo que pasó muchas horas después. Bueno, pues los nacionalistas gallegos no saben que las tropas liberadoras de Galicia claro, hablaban todas gallego, pero ninguno sabía hablar castellano, tocaba la gaita, etcétera, etcétera, y que claro. lo verdadero enxebre o galaico en la guerra civil no eran los que estaban en Madrid, como nuestro amigo, nuestro conocido García Tadell, o Sí, su héroe, porque para este hombre como este Castelao, que considera que sí. es un hombre de las letras gallegas, consideró que su líder era García Tadell. Todos sabemos lo que era García Tadell, ¿no? Oh, No, no, no. qué Lo verdadero barbaridad. galaico fueron las columnas estas de Sí, Galicia, que yo conocí bastantes, que liberaron Oviedo. Sobre todo porque evitaron que Oviedo hubiera pasado un auténtico genocidio humano, si se sí, puede utilizar el señor. término, porque hasta aquel entonces no se había hablado de genocidio, sino se hablaba de derecho de gentes, o sea, delitos Efecti- contra los derechos, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que lo mejor que debemos hacer es leer, en primer lugar, la Muy bien. nota del Gobierno Militar de Asturias, Sí, sí. del año 38, de 23 de mayo, Muy bien. y que se terminaba Mártires de Sama Langreo presentes. Dice lo siguiente. La vista y contemplación del espectáculo macabro del Pinar de Sama de Langreo y canteras del mismo nombre,
donde montones de restos humanos pertenecientes a hermanos nuestros, buenos entre los buenos, han sido extraídos de fondos de pozos mineros, es una prueba más del sadismo de nuestros enemigos, de aquellos que quieren convertir a nuestra querida España, ahí vemos uno de los restos, Sí, algo terrorífico, como podemos ver, extraído efectivamente, esto es del Pinar del Hada, el en Sierra de Pinar. Langreo, que estamos Sí, tratando, cadáveres de personas prácticamente irreconocibles, claro. han sido extraídos de fondos de los pozos mineros. Es una prueba más del sadismo de nuestros enemigos, de aquellos que quieren convertir a nuestra querida España en un mar de sangre, fango y lágrimas a perpetuidad. Ellos son quienes en nombre de sus flamantes mentiras quieren retrotraer a nuestra patria grande por todos los conceptos a las épocas más bárbaras y crueles de la historia toda. Lógicamente, es verdad lo que dice el gobierno militar de Asturias de aquella época. Esto es Claro, propio del sadismo más grave que haya ocurrido en España, ¿no? sí, Y señor. esto habría que pensar si esto ocurre con los árabes. Claro, Lógicamente en Asturias los árabes afortunadamente no llegaron, fueron derrotados. ¿De dónde viene esta crueldad? Pues viene simplemente del socialismo revolucionario. claro. Las cosas como son. Sí, señor. Me parece Es esa decir, de matización los árabes estupenda. no vienen, Claro. porque en Asturias los árabes afortunadamente Sí, fueron sí. derrotados por un Pelayo y después se configuró el reino de Asturias. Sí, sí. Hombre, salvo que le quieren echar la culpa, la responsabilidad a los osos de Asturias, porque ya sabes lo que pasó con los reyes asturianos, que si uno fue muerto, etcétera, etcétera, cazándolo, Sí, pero yo creo que no, esto es humano. Y si es claro. humano, lógicamente le corresponde al socialismo revolucionario. Claro, sí señor, sí señor. Me parece interesantísima esa matización porque luego se confunden las cosas, Pepe, y todo el mundo le echa la culpa a Además, quien en ahora este hay caso una no cosa, es. una puntualización. Este socialismo revolucionario permitía llegar a esos extremos. Ya, Porque ahora mismo hemos visto, por ejemplo, la coronación, el nombramiento del nuevo Papa que se llama León 14. XIV Sí. y que quiere, pues con ese nombre, quiere recoger la ideología o el pensamiento de León XIII. Ah, Sobre todo, lo más importante de León XIII fue la encíclica Rerum Rerum Novarum. Novarum, es de 1891, en la cual, lógicamente, reconoce los derechos de los trabajadores, la justicia social para los trabajadores, para las personas más castigadas de la sociedad, que deben tener un salario justo, unos derechos totalmente reconocidos, y, en cierta manera, lo que hace la Rerum Novarum es saltar por encima del socialismo revolucionario de la época, ¿no? Claro, El ya, ya, socialismo ya, marxista. ya. Lo lógico es que los ideólogos marxistas de aquel entonces, al publicarse la Rerum Novarum, pues naturalmente trataran de aproximarse a las ideas del papado. No lo Claro, hicieron, no. fueron a exterminarlos. No, fuera a exterminarlo, efectivamente. Porque yo creo que era la competencia verdadera que les podía fastidiar el Efectivamente. chiringuito, ¿no? Su ideología, su planteamiento ideológico, Claro, naturalmente la revolución industrial, ahí tiene razón Marx, genera unas cantidades de personas que se quedan prácticamente en es situaciones verdad, laborales y de justicia y de sanidad y es verdad. salubridad muy malas en comparación con pues lo que gana un capitalista, un gran Claro, empresario, y eso lógicamente genera una cantidad de personas que pueden estar en contra de ese sistema. sí, señor. Entonces, esto la Iglesia lo ve bien, lo ve León XIII y redacta la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Claro, claro, Pero sí, el marxismo revolucionario, en vez de acercarse a la Iglesia, claro, estrangula. sí, señor, sí, Y señor. donde más estrangula proporcionalmente es en España. Claro, claro. Porque después incluso los siguientes papas dan a conocer otra encíclica que es Mater Magiste, Magíster, exactamente. O sea, sí, es decir, son encíclicas todas que defienden el mundo del trabajo y los que son los desheredados, los menesterosos, los claro, proletarios, lo defiende claro, la doctrina social de la Iglesia, pero claro. fueron a por ellos. Sí, En señor, cambio, los socialistas revolucionarios fueron a por ellos. Pues claro, está claro que es un modus operandi del socialismo revolucionario, claro, posiblemente la tercera internacional, claro, que actúa de esta forma, ¿no? claro, Porque esto es efectivamente. algo inconcebible, es decir, en la cuna del socialismo revolucionario asturiano, que es Sama de Langreo, donde allí estaba y donde él estaba domiciliado, Belarmino Tomás se permite esta barbaridad. Claro, estas barbaridades, efectivamente. Tremendo, es impresionante. Me parece ideal la matización que has hecho, Pepe. Ideal. Y efectivamente, lo que se pregunta el gobernador militar de Asturias es que nos quieren retrotraer a lo peor de nuestra historia, a la Claro, época de los árabes o de antes, pero es que si nosotros nos retrotraemos a lo peor de nuestra historia, encontramos a Gunto, encontramos los Astures en Asturias, pero que no eran nada de criminales, no llegaban claro, a este grado claro, de sadismo. claro, claro, efectivamente. Imagínate esta foto Sí, en sí, el Pinar sí. de Ada. Tremendo.
tremendo, tremendo. Aquí todo el cadáver, los huesos, en fin, algo, qué desastre. Bueno, eso después de una caída de 18 metros, ¿eh? O O más, porque más. 18 era la quemada, esta era todavía, está en respiradero, ¿eh? Un respiradero, claro. Y dice, sepa el mundo civilizado, dice la Comandancia Militar de Asturias, sepan todas las democracias que seres humanos en plenitud de vida, de todas las condiciones sociales, de edad y de sexo, hasta el momento presente en número de 91, fíjate, Fíjate. 91 al 23 de mayo de 1938, fueron en gran número arrojados al fondo de pozos mineros, muchos con las manos atadas a la espalda, o sea, tirados vivos, Claro. Qué muchos barbaridad. tirados vivos. Sí, 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 sí. Qué barbaridad. Madre mía. Que aún heridos se les han rematado por procedimiento escalofriante de un sinfín de incisiones poco profundas en todo el cuerpo a fin de prolongar su agonía en medio de los más terribles sufrimientos. Claro, Esto lo dice la jefatura militar, que como sabemos la jefatura militar parece que los historiadores de izquierda no se han dado cuenta de esa política. claro, claro, Tú claro. piensas que los militares militan en los partidos políticos. Sí, sí, No, sí, no. sí, sí. Sí, 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 no, no. Total, hay algunos ejemplos que yo pongo en el libro de infelices que fueron sobre todo religiosos, a Claro, propósito, a colación de lo que decimos de León XIII, que claro. fueron tirados por el Pinar en el Pozo de Pedrada. David Barrientos González, de 45 años, sacerdote párroco de Santianes, concejo de Ribadesella, de Sí. significación derechista, fue detenido y llevado a la iglesia de Ribadesella, estando detenido en ella hasta el 4 de septiembre de 1936. Convirtieron la iglesia de Ribadesella, como ocurrió en el sur de España, en cárcel. En cárcel. En cárcel. Sí, sí, sí. Esto, algún miembro de la conferencia episcopal nuevo, No, estoy pensando no. en el Sí. cardenal de Madrid, arzobispado, Jacobo. parece que no, no. No. Si a lo mejor le preguntas por los Beatles, le suena un poco Sí. más, o Rolling Stone, Sí, pero sí. esto Sí, ya, o sí. Bruce Esto Springsteen, no le pero suena, no. esto no le suena No, mucho, mira. no le gusta, Con todo además, no le respeto por la gusta. iglesia, Sí, sí, cuidado, y sobre está todo claro, por está estos claro. sacerdotes que murieron Sí, señor, sí, señor. demostrando su fe, el Sí, señor. magisterio de la iglesia y sobre todo la doctrina social de la iglesia, ¿no? Sí, señor. Bueno, estando detenido en ella hasta el 4 de septiembre de 1966, en que fue sacado, para asesinarle en el Pinar del Hada, Sama de la Creu, arrojándole a un pozo y haciendo explotar una vez dentro cartuchos de dinamita. Esto está en Qué, la causa general. qué barbaridad. Madre mía. Después también refiero a Octavio Celorio Sopelana, 57 años, casado, contratista de obras, vecino de Ribadesella. Fue detenido el 25 de julio de 1966 por 3 individuos. Fue sacado en la noche del 4 al 5 de septiembre y asesinado arrojándolo vivo con las manos atadas al pozo de una mina de Sama. Qué barbaridad. Esto es como quedó la iglesia parroquial de Sama de Sí, Langreo, se la cargaron entera, como entera. ocurrió también en el sur de España, en el mediodía, en las zonas del mediodía, como tú sabes, en la localidad de Campo de Quintana, que También. destrozaron una iglesia renacentista, del mejor estilo renacentista de La Mancha. Sí, señor. Fíjate, Emanuel Rodríguez, comerciante de 33 años, que era de Cangas de Narcea, fíjate en cómo aparece, Sí, 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 en sí. el Aquí Pozo del está. Pinar, qué nivel. Aquí está, Bueno, fíjate. entonces, visto esto, que es algo lamentable, esto es algo Terrible. terrible, esto es una cosa, Sí, sí. Nada. esto es algo impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante, Pepe, impresionante. Impresionante. Deja uno con, de verdad, con un sabor de boca terrible porque estas personas, además personas normales y corrientes que sufrieron lo que fue esta barbarie, no se puede decir de otra manera, Pepe. Terrible. Adelante. Bueno, entonces, eh, entonces esto es lo que hay que tener presente. Eh, en este sentido también hago constar a varias personas de significación socialista que eran los ejecutores de llevar a cabo Claro, estas barbaridades o estas barbaridades cometidas en el Pinar del Hada, como fue un hombre aquí, bastante joven, que apenas tenía 20 cumplidos años, que militaba en el Partido Socialista, la causa general le acusaba exactamente en los consejos de guerra de haber matado a 75 personas, ¿no? claro, claro, claro. Esto son cosas Qué barbaridad. terribles y vamos a ver, incluso aquí quería hacer constar a varias personas importantes que fueron
tiradas ahí, conocidas como la hermana de Fernández Ladreda. Ah, de Fernández Fernández Ladreda. Ladreda pues yo creo que fue ministro con Franco, me Sí, parece, sí, sí, sí. Tiene calle en Madrid, además. en calle de Madrid. Bueno, tú sabes que le han quitado varias calles Sí, también. y, ahora mismo, afortunadamente, hay una obra que acaba de publicar SND Editores Sí, de señor. rehabilitación de todas las personas y contiene ese libro que yo recomiendo que se compre, pues Sí, naturalmente una breve biografía de quién era Fernández Ladrede, una persona que además se comportó por defensor de las costumbres asturianas y etcétera, etcétera. Es decir, creo que fue gobernador civil también de Asturias, una persona claro. muy, muy culta, que yo conocía a las personas lógicamente conocía aparte de su familia, ¿no? Ya, Entonces vamos a ver, porque además yo creo que se lo merecen, a esas personas, fíjate, que todavía en el año 41 la prensa de Oviedo hace constar algunas personas que todavía no han sido identificadas en el Pinar del Hada, ¿no? ya. Y dice: relación de cadáveres a efectos de identificación de personas desconocidas asesinadas en Asturias durante la dominación marxista y encontradas en los pozos del Pinar del Hada, Langreo. Esto está publicado en la prensa asturiana el 16 de enero de 1941. Número 33. Fíjate, en el año 41. Claro, Y fueron extraídos las labores de extracción de, del Pinar del Hada, se realizan en mayo de 1938. ya, Sexo masculino, restos de un cadáver, vestía pantalón marrón, calzoncillo blanco, marcadas a punto de cruz las iniciales FN, desconocido. El número 34, sexo femenino, restos de una mujer relativamente joven con cabellera color castaño, claro, más bien rubio. Número 35, sexo masculino, vestía mono azul y dos camisetas con iniciales MG, es decir, este era un obrero, un minero. Número 36, sexo masculino, resto de un cadáver. Fíjate, habla de restos de un cadáver. claro. Restos de cadáveres. Vestía camiseta alisada con iniciales MT y usaba faja de vientre, o sea, una persona mayor. Número 37, sexo masculino, estatura más bien alta, usaba traje de mahón, camisa con bolsillos, camiseta de punto fuerte, calzoncillo alistado de color, pañuelo de bolsillo ordinario a cuadros. Era prácticamente un obrero. Número 38, sexo masculino, estatura más bien alta, vestía camisa alisada con pechera de distinto color, chaqueta de pana lisa, negra, pantalón de pana, usaba braguero para hernia del lado derecho. Esto es una persona mayor, porque Claro, tenía una hernia. Número 39, sexo masculino. Estatura regular, usaba chaleco de paño alisado, camiseta de punto con las iniciales MO, calzoncillo blanco, con iguales iniciales de bordado en azul, pantalón de paño negro, cinturón ancho de cuero, calzaba bota de piso de goma, desconocidos. Después, también unos días después, en la prensa de Oviedo, de Asturias, del 24 de enero de 1941, hay otra relación de cadáveres a efectos de identificación de personas desconocidas asesinadas en Asturias durante la dominación marxista y encontradas en los pozos de la quemada, Langreo, es decir, el claro. pozo hermano del Pinar del Hada. Número 40, fíjate, sexo masculino, estatura regular, vestía traje de mahón azul, calzoncillo blanco, cinturón corriente, camisa kaki con dos bolsillos, camiseta corriente, es de compresión fuerte. Número 41, sexo masculino, estatura regular, vestía traje de paño oscuro con lista morada, camisa blanca con raya lisa, lila, llevaba zapato alto. Número 42, sexo masculino, estatura más bien alta, vestía traje de paño color verde, con rayas, camisa blanca, con rayas en forma de cenefa, la americana cruzada. Número 43, sexo masculino, estatura regular, cinturón de cuero, y llevaba un lapicero encarnado y negro con sujetador en los bolsillos, llevaba un pañuelo ordinario de cuadros negros, calzaba para gatas. Esto es algo increíble. Por error se dieron como encontradas en lugar de Carballino. Cantamos los cadáveres comprendidos entre los números 27 a 32, ambos inclusive, cuando el sitio del hallazgo fue en el Pinar del Hada, Langreo. Fíjate, la El número misma. 27 ya fue identificado, entregado a sus familiares. Corresponde a don Bernabé Ortega, industrial vecino de Gijón. Es decir, aquí tiraron a gente de toda Asturias y Sí, sí, de las provincias limítrofes de León y Palencia. claro, Esto es claro, algo terrible, porque realmente se llegó a estos extremos, ¿eh? claro. Pero bueno, ahora todavía vamos a ver más,
Vamos a ver más, porque ahora todavía hay sí, alguno más. Vamos. Relación de cadáveres, esto es el 2 de noviembre del año 41. Relación de cadáveres a efectos de identificación de personas desconocidas asesinadas en Asturias durante la dominación roja y encontradas en los pozos de la Quemada, Langreo. Número 44, sexo masculino. Estatura alta, bastante fuerte, viste pantalón negro, chaqueta marrón, zamarra azul, con cuello de astracán, camisa, con pechera listada, camiseta y calzoncillo de punto inglés, pañuelo con verde y listas, lleva iniciales SAC. Fíjate que con estas iniciales todavía y con estos detalles todavía no había sido identificado a finales de 1941 este cadáver. Sí, 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 fíjate. Tremendo, ¿eh? Qué barbaridad. Número 45, sexo masculino, alto, grueso, viste traje negro, azulado, nuevo, con listas blancas, camisa blanca, con listas camiseta corriente, el traje lleva etiqueta de la sastrería Corrales Nueva Asturias, calzoncillo blanco de cruzadillo, usaba ligas, en el bolsillo de traje llevaba un escapulario reliquia. Pues fíjate, esto que también es conocido, una persona, lo que pudo suponer para esta persona que lo matasen, lo asesinasen en el Pinar del Hada, que llevaba un escapulario. O sea, Sí, no sí. pudieron quitarle la fe. Sí, 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 Yo que no efectivamente. sé si la cofradía episcopal sabe apreciar esto, ¿no? No, no, a la vista Pero no está lo que no. sé. Pero lo que está claro es que esta persona lo sabían que lo iba a matar y llevaba en su bolsillo un Sí, escapulario o reliquia, ¿eh? claro, claro, sí, señor, sí, señor. Esa Este es sí un... moría por la doctrina de la Iglesia, por la Claro, Rerum Novarum, porque claro, esto claro, se veía que no era una persona pudiente, ¿no? claro, En aquella claro, época claro, los claro, trajes llevaba todo el mundo. claro, Eso está claro, bien. claro. Sigamos, número 46, sexo masculino, estatura regular, viste traje de paño, jerga negro, con etiquetas F, suco, cangas de onís, camisa blanca, cuadros azulados, calzoncillo blanco largo, calza alpargatas, llevaba un lapicero de tinta. Claro, Fíjate lo que es esto, que a esta persona también calzaba alpargatas. claro, sí, Número señor. 47, sexo masculino, estatura regular, viste traje de paño oscuro a rayas, camisa blanca, fina, con iniciales EG, pequeñas marcadas en negro, camisas corriente, usaba gafas chapadas en oro. Claro. Número 48, sexo masculino, estatura regular, usaba mon, jersey cazadora de color beige, con cremallera, camisa blanca, calzoncillo blanco, pantalón de gabardina oscuro, calzaba alpargatas, usaba tirantes. Este hombre es un obrero, un Sí, sí, minero. sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Eso es a los que iban a liberar ellos y mira dónde acabaron, en una sima, en un pozo. Sí, 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 en donde residía el jefe del socialismo Sí, asturiano, sí, ¿eh? sí, sí, fíjate, sí, 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 sí. Significativo, significativo. Sí, señor. Seguimos. Bueno, vamos, porque hay más. Relación, esto aparece también el 23 de noviembre del año 41, publicado en la prensa asturiana, eh, siguiendo órdenes de la causa general de Oviedo. Relación de cadáveres a efectos de identificación de personas desconocidas, asesinadas en Asturias durante la dominación roja y encontradas en los pozos de la Quemada, Langreo, es decir, el, el pozo coetáneo o cercano al Pinar del Hada, al Al final, terrorífico nada. pozo del Pinar del Hada. Número 54, sexo masculino, viste pantalón mahón, americana, café con listas verdes y moradas, con etiqueta sastrería J. Collado, Oviedo. Llevaba un rosario negro con una medalla del Sagrado Corazón y otro de la Virgen de Carmen. Calzaba bota fuerte negra y calcetín negro fuerte. Se supone era sacerdote. Claro, fíjate. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que lo que tendría que hacer la conferencia episcopal es en el Pinar del Hada, pues Claro, levantar una cruz en memoria de estos hombres. Estos claro, murieron por la doctrina social de la claro. Iglesia, Sí, señor. murieron por la Rerum Novarum, por la Sí, Mater señor. Magister. Sí, señor, sí, señor. Exactamente. Sí, señor, sí, señor, sí, Murieron señor. al lado de mineros. Aquí estamos viendo que eran Claro, mineros, que eran obreros, que era gente de clase media, no era gente muy pudiente. Los claro, tiraron a claro, la mina casi vivos. claro, claro, Mayoría de ellos. Esto claro. es algo terrible, de verdad. Es que esté, que se esté, que vamos a ver, si el... Yo, en cierta manera, reconozco que el Partido Socialista de Asturias en esto no ha tocado prácticamente. Los dirigentes del Partido Socialista o los dirigentes de Madrid, como
el del subdelegado del gobierno sí, porque son unos ignorantes, aparte de unos sectarios, ¿no? claro, Pero el Partido Socialista, si tiene gente seria, lo que tiene que hacer es protestar por esto. Es claro. que esto, el que va a quedar retratado para muchos años va a ser el Partido Socialista. Sí, señor, para siempre, Pepe, para siempre. Si Se quieren retrata. seguir en eso, o lo que quieren hacer ahora, que creo que Claro. la nueva idea es crear una sala en el Tribunal Supremo, una cosa Sí, para dejar sin efecto las sentencias judiciales. sí, sí, Muchas de las personas responsables de estos crímenes horrorosos fueron ejecutados tras un consejo de guerra, claro. conforme a la legislación de la época, que parece que algunos historiadores no saben qué es el Código de Justicia Militar. Sí, señor. Parece que no. Sí. No, no, todo legal y legítimamente y además con No sé, legal garantías. conforme a la legislación de la época. Puedes decir Claro. que no te gusta esa legislación, que te Bueno, gusta más la bueno. legislación de ahora, vale, muy bien, dilo. Yo también me puede gustar más la legislación de la época de Diocleciano, eso Claro, también sí. depende, ¿no? Pero lo que está suficientemente claro es que no se puede, con estas cosas, con esto que estamos contando ahora, el que va a quedar, lo que va a quedar mal va a ser la responsabilidad y el prestigio del Partido Socialista Claro. Que se para retrata bastantes para siempre. generaciones. Efectivamente, Yo no efectivamente. sé cómo estos han ido por ahí, pero vamos, ya ellos con su doctrina, desde Ya, luego. está claro. Número 54. Número 55. Sexo masculino. Viste traje azulado de paño. Alistas, camisa blanca con listas azul pálido y negro, calzoncillo blanco, camiseta corriente, calcetines blancos fuertes. Llevaba pañuelo blanco. Número 56. Sexo masculino. Estatura regular. Viste traje de paño negro, camiseta y calzoncillo con las iniciales AA, bordados en punto de cruz encarnado, pañuelo blanco, bordado con las mismas iniciales. Llevaba una cartera de bolsillo de hule y una barra de jabón de afeitar en estuche mirugia, vestía camisa alisada y calzaba alpargatas. Es decir, que no vengan los chicos de estos fanáticos que trabajan o que son Sí, simpatizantes de la calle Ferraz diciendo como que vestían traje. En aquella época traje lo llevaba todo el mundo, todo el empezando por mundo. los propios socialistas, Bueno, hasta porque los iban. anarquistas. Exactamente. ¿Por qué? Porque si iban a hacer la ropa no iban a un almacén a comprarla Claro, como viene ahora el claro, porter, se la hacía a medida un sastre. Y a claro, las mujeres se claro. le hacía una modista sastre. Por eso Sí, es sí, eso. sí, Y sí. no ves, calzaba alpargatas, no tenía dinero ni para comprarse unos zapatos. Sí. Es que entonces, Número 57. Sexo masculino. Vestía pantalón azul con listas, chaqueta, café oscuro a cuadros blancos, camiseta blanca, con iniciales JA, camisa blanca con puntos blancos y rayas verdes y moradas. Llevaba cinturón de cuero con hebilla cuadrada y calzaba alpargatas de deporte. claro. Número 53. Sexo masculino, estatura regular, joven. Vestía pantalón gris azulado, jersey de lana. En la mandíbula superior y a cada fao tenía muelas de oro. Bueno. Claro. Esto es para que la gente se vaya dando cuenta Sí, de sí. estas cosas. Sí, efectivamente, Pepe, efectivamente. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Bueno, decir realmente que, bueno, que esto en cierta manera, voy a comentar lo que hace poco, no hará mucho tiempo, que en 2013 se publicó en el periódico La Nueva España de uno de los parientes del Pinar del Hada y que yo transcribo en el libro. Esto se publicó en La Nueva España el 26 de junio de 2013 Ajá. de una persona, hijo de una de las víctimas del Pinar del Hada en Langreo. Dice así: Sí, al poco tiempo de entrar las tropas nacionales en Asturias, lo mismo que hubo gente que había hablado del coche de mi padre en Cornellana y de que Mauro Gentín estaba pasando allí unos días, hubo personas que nos dijeron que a mi padre lo habían fusilado en tal sitio y que su cuerpo lo habían tirado por una bocamina en el Pinar del Hada. claro. Efectivamente, allí estaba. No sé si le cortaron la cabeza antes o se desprendió al caer, pero Qué, estaba separada del tronco. qué barbaridad. Madre mía. En esa misma bocamina habían tirado los cuerpos de una hermana de Fernández Ladreda y de Claro, Roces, que creo recordar era el jefe de Falange en Sama de la. claro. Fíjate. Tremendo, Pepe. Tremendo. Aparte que por encima después, en el año 38 se extrajeron algunos cadáveres de estos pozos de Langreo, pues fueron a Ayumar a llevarlos al cementerio, por ejemplo, en Noreña, en la localidad de Noreña, en Asturias, y al realizarse pues la exhumación de los cadáveres Sí, asesinados en Langreo, se claro. descubrió en el cementerio local los restos mortales de otros 3 desconocidos que habían sido asesinados por los rojos, según refiere la prensa, la voz de Asturias del año 1968, el 22 de mayo. Claro. Es que esto pasó. Qué barbaridad. Incluso el Diario de la Marina, o sea, que no es la prensa nacional, el Sí, Diario de la sí, sí, Marina sí. es de La Habana
pero que recibía información de los emigrantes asturianos, que muchos estaban en Cuba, dice que respecto del Pinar del Hada, y que está constatado en los consejos de guerra, que aquí no se publicaban, pero sí en algunos extractos de los consejos de guerra que se sustanciaron, se celebraron en Asturias, cuando fueron tomadas la provincia enteramente por las tropas Sí, nacionales, pues lo siguiente: 13 de las víctimas fueron arrojadas en el pozo de una mina, echándoles después piedras encima, habiéndose salvado uno, que ha dispuesto ahora en el sumario. Esto se publicó el 27 de marzo de 1938. Como puedes ver, este sistema es el mismo que se hace en la mina de Camuñas, sí, señor, el mismo. que se tiraron piedras encima y cal para que no se supiera. Es No decir, supiera nada. lo de Camuñas estaba preparado, y esto mismo se hizo también en el Pinar del Hada. Claro. Se hizo en estos pozos que hay también en Asturias, también en Sí, otro, sí. en Piñeres, también se hicieron estas cosas. Yo creo que esto es algo Terrible, que Pepe. asusta, ¿verdad? Terrible. Se nos acaba el tiempo, Pepe. 1 minuto y medio nada más. Lo dejamos si quieres aquí porque vamos a seguir. Muy importante lo que estás diciendo y sobre todo que la gente se entere, Pepe, como tú dices, de que lo que ocurrió fue esto, no lo que ahora algunos pretenden, mintiendo además. Y luego también la responsabilidad que han tenido, como tú insistes, y me parece muy bien, los historiadores, que parece que de esto se han olvidado o no les interesa. ¿Para qué No, decir de la esto hablaremos conciencia si quieres histórica? más. En el siguiente capítulo, yo el otro día estuve leyendo el trabajo de, ¿cómo se llama?, de Platón, De Platón. donde que hace una crítica muy clara a estos historiadores que se han hablado de la posguerra sin ninguna investigación de víctimas, Claro. todo lo que le comenta a cualquiera, ¿no? Me lo dijo Pérez Sí, que estuvo en Mallorca, sí, ¿no? sí, Pues algo efectivamente, así. efectivamente. Muy bien, Pepe, pues lo dejamos entonces aquí, te emplazamos al siguiente capítulo, muy interesante, como siempre, muy didáctico, que es lo que importa, y la verdad, como siempre, la verdad sin complejos y sin miedo. José Piñeiro Maceiras, El terror rojo en la guerra de España. Muchísimas gracias, Pepe, por tu libro y por estos adelantos que nos haces. Un abrazo muy fuerte. Abrazo a todos, saludos a todos.